Estamos de nuevo en nuestro devocional en casa, su historia, nuestra historia. Esta semana estamos en el primer y segundo libro de Reyes. Veníamos del libro de los Salmos y está con nosotros Giovanni Arango. ¿Cómo estás, mi hermano? Bien, gracias a Dios, Alexis. Aquí vamos con estos dos libros tan preciosos. Venimos de los Salmos. Venimos de este libro poético de canciones del pueblo de Israel, de tantos salmistas, del rey David. Y vamos ahorita en este libro de Reyes mirando cómo David muere, le entrega su reinado a su hijo Salomón. Y aquí vamos a ver algo lindo, como Dios con los hombres que llama y escoge, siempre hace pacto. No es los hombres haciendo pacto con Dios, sino Dios con los hombres. ¿Qué vamos a leer acá? Cuéntanos un poquito. Bueno, ahí vamos a leer el capítulo 9 de Primera de Reyes, versículos del 1 al 9. Pero hay que decir que esta expresión de pacto, ¿cierto? Digamos que cuando se habla de teología del pacto, se habla de 5 pactos, ¿cierto? El pacto de Noé, el pacto de Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con David y ya el nuevo pacto en Cristo Jesús. Entonces, este pacto, digamos, como tiene el título de pacto, pero no es en esencia visto como una promesa que Dios hace a Salomón. Exacto. Entonces ahí vamos dice, y sucedió que cuando Salomón había acabado de edificar la casa del Señor, la casa del rey y todo lo que Salomón deseaba hacer, el Señor se apareció a Salomón por segunda vez, tal como lo había aparecido en Gabaón. Y el Señor le dijo, he oído tu oración y tu súplica que has hecho delante de mí. He consagrado esta casa que has edificado poniendo allí mi nombre para que siempre en ella estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente. Ojo con eso. Y en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en rectitud, haciendo conforme a todo lo que he mandado, y guardares mis estatutos y mis ordenanzas, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, tal como lo prometí a tu padre David, diciendo, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Pero si en verdad ustedes o sus hijos se apartan de mí y no guardan mis mandamientos ni mis estatutos que he puesto delante de ustedes y se van y sirven a otros dioses y los adoran, entonces cortaré a Israel de sobre la superficie de la tierra que les he dado, y la casa que he consagrado a mi nombre la echaré de mi presencia, e Israel se convertirá en refrán y escarnio entre todos los pueblos, y esta casa se convertirá en un montón de ruinas. Todo lo que pase quedará atónito y silbará y dirá, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Entonces le van a responder, porque abandonaron al Señor su Dios, que sacó a sus padres de la tierra de Egipto, y tomaron para sí otros dioses, los adoraron y los sirvieron. Por eso el Señor ha traído toda esta advertencia sobre ellos. Esta adversidad sobre ellos. Adversidad sobre ellos, eso es. La advertencia era antes. Eso es. Digamos que este es otro momento de esas fotos preciosas, ¿no? Y qué tal si la audiencia podría pensar un poco en que Salomón ya terminó la tarea fundamental, era hacer el templo, ya lo terminó. Pero él siguió y hizo su palacio. Pero ya terminó el palacio y terminó la casa del rey, la del Señor y la del rey. Entonces, en eso, Dios aparece a él, se le presenta y le hace esta exhortación. Para mí, por eso yo creo que me equivoqué con la palabra advertencia, esto figura como eso. Y es como, Dios conoce el profundo del corazón del hombre. Dios sabe Salomón para dónde está mirando, sabe Salomón para dónde va. Y en eso, Dios, como cuando nosotros vemos al niño pequeño subiéndose a la mesa peligrosa, que uno le dice, váyase de ahí que se va, ¿cierto? Yo creo que Dios ha visto por el proceder de Salomón, porque el solo hecho que él construya su casa, cómo la construyó, porque aparte la hizo esplendorosa, esto contrasta con Deuteronomio 17, que Dios le está diciendo que los reyes no deben hacer esas cosas para sí, y Salomón lo está haciendo, está actuando contrariamente. Pero lo interesante acá es como Dios dice, yo voy a continuar con este pacto que hice con David, de que pero usted y su descendencia, como, hey, cuidado, no solo usted no se puede como dar la espalda,
su descendencia tampoco. Entonces está hablando como de una progresión generacional ahí en términos de eso. Y me parece muy, muy, muy especial del Señor, cómo exhorta, pero también cómo señala ese juicio rotundo. La gente va a pasar por aquí y va a decir, Dios, ¿por qué permite que esto pase? ¿Qué fue lo que hicieron que el Señor reacciona así? Entonces ese último versículo que leíamos, porque abandonaron al Señor su Dios, que sacó a sus padres de la tierra de Egipto. A mí me parece hermoso que en la advertencia hay mucho amor, porque en la advertencia te están contando el final de las dos películas. Es un spoiler. Te están diciendo, si eliges este camino, si obedeces, te va a ir así. Pero si desprecias al Señor y sus palabras, te va a ir de tal manera. Y la gente lo va a ver. Y se van a preguntar. Y la respuesta les va a llegar. Eso es. Es que mira lo que hemos hablado todo este tiempo. El esplendor del gobierno de Salomón. Tiene riqueza, tiene sabiduría, tiene fama, tiene alianzas comerciales con otras naciones, se casa con la hija de un faraón, bueno, todas estas cosas que hace él, pero cumple la tarea. Y en medio de ese esplendor, Dios le dice como que en la cúspide de su vida, Dios le está diciendo, pero cuidado, si usted se olvida de guardar los estatutos, se va a caer. Esto es lo que debes guardar. Exacto. Porque incluso lo que el Señor pone en riesgo aquí es lo más preciado para el hombre. En ese momento, para Salomón, sí, la fama, bueno, ¿quién es él? Pero la casa que Dios ha aceptado para él y que ha consagrado para él, dirá, la echaré de delante de mí. Y él está hablando de que él va a abandonar esa casa, la casa de Dios, que es donde él decidió habitar. Él se va a apartar también de ese lugar. Imagínate, hermano, que lo que está en riesgo es la presencia del Señor en la vida de estos hombres. La presencia en medio de su pueblo, porque finalmente Él es como la expresión de todo el pueblo de Israel. Y que, entonces, bueno, ¿qué confesamos y qué adoramos con este texto? Yo, cuando pensé en este texto para hoy, yo pensé como en una alarma, como danger, como peligro, sí. O como cuando el avión está cayendo, Mayday, 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 ¿cierto? Esa fue como mi imagen, considerando que Dios no está diciendo, lo hiciste, ni tampoco dice, veo que ya estás caminando por ahí, no, le está diciendo, ojo, hay que guardar los estatutos. Entonces, lo que yo quiero que pensemos es que no nos pase como este famoso experimento de la rana, no sé si lo han escuchado, sí. Que ponen la rana en agua, si la pones en agua caliente ya salta, pero si está en agua fría y prendes el fogón con ella adentro, ella va a terminar cocinada. Se va acostumbrando al calor. Se adapta al calor y finalmente termina cocinada. Entonces el caso aquí es que nosotros no nos adaptemos, alejarnos de los estatutos de Dios. No podemos darnos ese permiso. No es algo que esté como en nuestra potestad. Hay algo que también debemos pensar aquellos que somos papás, porque es pensar en las generaciones. Y cuando nosotros vemos el capítulo 11 de Roboán, que Roboán estableció más como impuestos sobre el pueblo, y por eso es que se produce como esa gran división de la iglesia, gran cisma, ahí esa división que ocurre entre los dos reyes y se vuelven dos reinos. Fue por como que ese fue el florero de Llorente, pues en términos muy colombianos. Pero el texto va a decir, Jeroboam actuó como Salomón, su padre. Entonces ahí, ¿cómo nosotros evitamos ese que nos dice, pero si en verdad ustedes o sus hijos se apartan de mí, como ese alejarnos de Dios de manera progresiva? Entonces confesar que nosotros, hermano, nos cuesta mucho estar cerca del mandamiento del Señor. Digamos que es como que nosotros conocemos el mandamiento, pero como que nos distraemos. Como yo no lo vi, o eso no es conmigo, por decir algo. Se vuelve paisaje. Se vuelve paisaje, entonces nos distraemos, toleramos cosas que Dios no agrada, nos volvemos un poco permisivos y empezamos a decir, a veces nosotros en el camino cristiano, por no caer en el legalismo, nos volvemos permisivos. Entonces, porque siempre es como esa línea tan delgada. Entonces es cómo responder a ser fieles al Señor sin caer en el legalismo, sin caer en el moralismo, pero permanecer de manera que glorifiquemos al Señor. Entonces yo pensaría eso. Y adorar, me parece lo que dijiste ahorita de el Señor que advierte.
para mí es un regalo del Señor, una misericordia, y eso es una expresión de su gracia. ¿Quieres orar? Claro. Dale. Buen Dios, te damos gracias, profundas gracias, por tomarte este tiempo para advertir a nuestros corazones, para hablarnos y ayudarnos a como reconvenir, a contrastar y a meditar en esta gran necesidad que tenemos de no abrir puertas, de no dar lugar. A veces damos pie a conversaciones que no te agradan, a veces nos permitimos pensamientos que no te agradan y esto se convierte en acciones y en palabras. Ayúdanos, Señor. Oramos porque por los méritos de Jesús en la cruz tú nos perdonas, Señor, y te damos gracias. Y te damos inmensas gracias porque podemos alabarte, porque eres un Dios que nos ama y nos amas tanto que nos transformas. Por eso nos adviertes en esta tarde y nos ayudas a pensar un poco más profundo en esto, Señor. Tus estatutos no son si queremos, no es un menú a la carta. Tus estatutos es palabra de Dios y como tal debemos vivirlos. Ayúdanos pues, se lo pedimos. Bueno, vamos a una pequeña pausa y continuamos en este devocional en casa. Cristo viniste a salvar, dándome gran libertad. Hoy puedo amar y servir para tu gloria. Al morir en mi lugar, me rescataste del mal. Mi esperanza está en ti, para tu gloria. Una cosa, Señor, deseo hacer. Quiero agradarte, oh Dios, en mi caminar. Tu gracia llegó y hoy puedo ver. Quiero agradarte, oh Dios, y sin importar el precio a pagar, quiero agradarte. Continuamos en el devocional en casa. Estamos ahorita en el capítulo 9 del primer libro de Reyes y estamos meditando en esta promesa, esta advertencia, esta invitación que el Señor le hace a Salomón, donde le dice: si tú andas delante de mí como anduvo tu padre David en integridad, entonces yo afirmaré el trono como lo prometí a tu padre, pero si ustedes se apartan de mí, quitaré mi presencia de la casa que ustedes me hicieron. Jesús bendito. Joa, ¿cómo podemos suplicar en este devocional en casa acerca de un texto como este? Pues yo pienso en dos palabras que podrían estar implícitas en el texto, y es perseverancia. Lo que le está diciendo Dios a Salomón es persevera, pero no es una perseverancia vacía ni antropocéntrica. Es como mira la historia de tu papá y persevera en cómo él caminó conmigo. Entonces ahí podemos pensar en aquellas personas que nos han dado un buen testimonio cristiano, que son cercanos y que podemos pensar cómo él nos señala el Evangelio y nosotros tomar ánimo para perseverar a caminar con el Señor así. Y mirar la vida también de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesús, que es nuestro ejemplo a seguir. Nuestro ejemplo y mayor. Decir, así es que tengo que vivir, andar en esa promesa, porque la promesa que vemos en Salomón, que vemos en David, que vemos en cualquier rey o profeta o patriarca, es la promesa que en Cristo es cumplida. Así es. Y de hecho, pues el libro de Reyes lo que nos está señalando es que hay un rey, tiene que venir un rey perfecto, un rey que sí gobierna en favor del pueblo, un rey que es justo, un rey que libera, y sí nos señala directamente a Cristo. El asunto, digamos, con esta súplica es que podamos también orar al Señor pidiéndole que nos ayude a permanecer en su palabra, como a veces nosotros como nos decimos, como yo ¿por qué no leo mal la Biblia, ¿cierto? O ¿por qué no interpreto mejor la Biblia? O ¿por qué no la entiendo mejor? Pero yo creo que el llamado más a eso es,
yo quiero vivirla más. ¿Cómo hacemos para vivir más la Biblia? No es tonto cuánto sé, cuántos libros he leído, cuántas veces la he leído de pasta a pasta, sino que el Señor nos ayuda a perseverar en aquello que entendemos, en aquella luz, según el tamaño de la luz que el Señor nos ha regalado a cada uno, que caminemos en esa luz. Esa sería como una súplica. Y en acciones de gracias, yo pensaría que podemos considerar, invitar a la audiencia y tomarlo como personal en aquellos que hemos bajado un poquito la guardia con el altar familiar o este tiempo de oración en familia, con nuestros hijos, las esposas, volver a nutrir nuestra casa de la palabra del Señor. Es decir, cómo se debe permanecer en la vida real. Exacto. Permanecer en la vida real es que en la mañana en tu casa haya palabra, haya oración, que llegas al mediodía a almorzar a tu casa, pues entonces que tus palabras sean palabras de bendición, que como dice, en nuestra casa esté colgada la palabra, se escuche la palabra, se hable la palabra, que antes de dormir nuestra familia pueda dormir en la palabra del Señor. Considerar un texto, exacto. Eso es como el ánimo, porque aquí hay una exhortación. Más adelante, los que ya pues por gracia del Señor tenemos la historia completa, entonces sabemos qué pasó. Y que desafortunadamente Salomón se alejó y que vino el juicio de Dios y vio el exilio. Pero el llamado a nosotros es: tomémoslo para nosotros y seamos previsivos, hagamos nuestra parte. Está bien, nuestro Dios nos regala un Salvador que es Cristo, pero hagamos nuestra parte, que es sobreabundar nuestras familias con el texto abierto. No en el Salmo 91, sino práctico y aplicado en casa. Bueno, voy a orar al Señor. Claro que sí. Hermano, por esto. Señor, nosotros te queremos pedir en este devocional en casa, con base en este texto, pedirte para nosotros un corazón, Señor, que permanezca. Un corazón que no se aparta. Un corazón que mira los ejemplos de tu palabra, los ejemplos de gente piadosa que ha vivido en la historia, de amigos nuestros que nos inspiran, de nuestro Señor, de los apóstoles, de tu palabra, y decir: yo quiero andar en este camino, el camino que es Cristo. Señor, aquí dice que si anda Salomón como anduvo su padre, y habla de la integridad del corazón, de la rectitud y de hacer conforme a lo que ha mandado. Señor, ayúdanos a abrazar con amor y con dedicación una vida piadosa, Señor, y permanecer en ella. Una vida que reconoce el valor de entregar toda nuestra intención, todo nuestro tiempo y toda nuestra devoción a ti, a tu palabra, a lo que tú has recomendado, mandado y has puesto en nuestro corazón, tu ley, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres fieles, que reconocen que este camino de la fe no comienza ni termina en nosotros, Señor, sino que es un camino que ya se ha recorrido por otros y que podemos continuar en esta senda, Señor. Padre, de la misma manera queremos poner delante de ti nuestro deseo, Señor, de poner en práctica lo que aprendemos, lo que meditamos en estos devocionales. Y hoy específicamente, Señor, cómo se ve en nuestra vida el permanecer, cómo se ve esto de ser constantes y permanentes en buscarte en la vida cotidiana, Señor. Al acostarse, al levantarse, al estar con los hijos, al tener momentos de ocio, de alegría o esparcimiento con los amigos. Cómo poder honrarte y permanecer, Señor. Andar en tus estatutos, andar en tus ordenanzas. Ser fieles a ti, Señor, por la obra que Cristo hace en nuestro corazón y que se ve reflejada en los actos cotidianos, Señor. Oramos, Señor, por tu misericordia. Oramos en tu nombre, Señor Jesús. Podemos ir ante el trono de la gracia de nuestro Padre para hallar el socorro, esta súplica que necesitamos, la respuesta de nuestro corazón. Gracias a ti, Señor Jesús. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Amén. Amén. Joa, gracias. Igualmente, Alexis, bendito Dios que nos ayuda a compartir estos espacios. Bueno, familia, hemos llegado al final de otro devocional, otro episodio del Libro de Reyes. Estén muy pegaditos porque vienen 2 episodios muy hermosos donde podemos meditar en otras ideas, en otros textos que nos ayuden en estos 2 libros. Que el Señor te bendiga.